La vida parece un tejido compuesto de capas que se superponen y crean una gran colcha. El arte de tejer ha servido también para que las mujeres resistan y cuiden de los suyos en medio del aguacero tenaz que a veces es la vida. Y en medio de todo, los objetos guardan una memoria de lo que somos, una memoria del amor y el hogar que configuran una geografía doméstica. Hoy, en Señal Literaria, una escritora que nos ha contado la intimidad del hogar y de la maternidad, Margarita Cuéllar Barona. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy me acompaña aquí una autora que se ha encargado de contarnos la vida como si fuera un gran telar, una colcha de retazos llena de cariños y de afectos. Les hablo de Margarita Cuéllar Barona. ¿Cómo estás, Margarita? Muy Bienvenida. bien, Eric, muchas a Señal gracias. Literaria. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar en este espacio que se debe finalmente a autores como tú, autores y autoras que vienen trabajando tanto tiempo en su obra. Bueno, Margarita, cuéntanos un poco cómo se da tu llegada a la literatura, cómo es ese encuentro. Pues yo creo que así como el de muchas personas, llegué a la literatura desde la lectura de mi mamá en voz alta, antes de dormir. Yo me quedaba despierta mucho tiempo, mi hermano se dormía de una, entonces ella optaba por leerme más tiempo a mí. Y luego llegué, creo que como llegamos muchas personas, a través de una maestra o un maestro que nos enseña o que nos da el libro adecuado, en el momento adecuado. Y había un profesor de literatura en el colegio que vio que yo me había leído muy rápidamente el libro que tenía programado para leer y me pasó El guardián del centeno de Salinger. Y yo, como muchas personas, pues me enamoré de ese libro y entonces él me seguía dando y me seguía dando libros. Y así como cuento en geografía doméstica, pues yo me formé en la literatura del canon, que es un canon masculino. Entonces tuve como dos momentos, un momento como de llegar al encanto de la literatura y de los mundos que eso crea, y un momento como de la literatura pensada como un lugar que me ayudara a comprender quién era yo, ¿no? Y por eso me parece tan importante que pensemos en las narrativas de las mujeres o de las diversidades o de poder adentrarnos en mundos que no hemos explorado, porque si partimos siempre de lo que conocemos, pues vamos a reafirmar lo que ya conocemos, ¿no? Pero aventurarse a explorar otras realidades me parece que es una potencia enorme de la literatura y de la enseñanza de la literatura. De hecho, tú comentas en el libro que es raro, porque en el caso de las autoras es como si las invitaran a una fiesta en la que nunca estuvieran invitadas y representadas en el siglo XX. Estaba Virginia Woolf, Jane Austen, eran como tres. Y las voces de las mujeres siempre estaban como relegadas, ¿cierto? Yo creo que también tiene que ver con que es probable que las mujeres tengamos un lugar mucho más prominente en el sector editorial. Hace poco hicimos un estudio en el CERLAC sobre las mujeres en el sector editorial y nos dimos cuenta que hay muchas mujeres en el sector, muchas mujeres trabajando en la edición, como en el cuidado de la palabra, sí, pero no son muchas que tienen lugar de acceso a cargos directivos. Ajá. Y eso también determina, en últimas, el catálogo, ¿no? Creo que ahora hay muchas más mujeres con editoriales independientes, produciendo catálogos interesantes que permiten que otras voces salgan, ¿no? Cuando es un catálogo, cuando una industria está regulada por unas personas que son todas muy parecidas, pues tienes en efecto un catálogo muy homogéneo, ¿no? Entonces me parece que la pluralidad va a permitir siempre una gran diversidad, un gran coro de voces, y creo que leemos más mujeres porque hay más mujeres editoras. Margarita, yo quisiera que comenzáramos hablando sobre este libro tan bonito, Geografía Doméstica. Preguntarte un poco por los antecedentes del libro, el germen, y esta poesía como de lo cotidiano, como de las cosas cotidianas que se ve tan presente en el libro, ¿no? En muchas cosas. Pues el libro surge como una invitación a escribir un ensayo sobre la pandemia y luego se transforma en una novela, aunque me gusta la palabra ensayo porque la palabra ensayo me parece muy linda porque la idea de ensayar cosas, ensayar y errar, me parece que es una aventura siempre que nos lleva a lugares en que no hemos pensado llegar, y yo creo que llegué con ese libro a través de un ensayo para contar la casa. Yo creo que ese libro surge o nace, digamos, de un trabajo que yo hice en la universidad muchos años. Yo investigaba a las mujeres y su relación con lo textil.
lo invisible que es esa relación con lo textil, lo invisible que es el trabajo de cuidado de las mujeres. Y un poco en la pandemia estábamos todos abogados a la casa y al trabajo de cuidado. Ajá. Y esa casa que puede ser una cárcel, pero que en últimas también es una cuna de amor, es un lugar tan ambivalente como la maternidad, pues es lo que me lleva a pensar en un ensayo sobre la vida doméstica, Claro. sobre la geografía doméstica. Qué bonito además ese título, pero yo estaba pensando en algo, Margarita, con la lectura, y es que lo textil está como transversal en tu obra, y preguntarte por lo textil como ese lugar de resistencia que tú comentas allí en el libro, ¿no? Pienso en estas mujeres que han tejido luego de circunstancias dificilísimas como las mujeres de los Montes de María, o el mismo costurero de la memoria aquí en Bogotá, las madres de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos. Preguntarte por eso, por lo textil como un lugar de resistencia, preguntarte por la cercanía que tiene la palabra textil con la palabra texto. Es como si compartieran una misma raíz, ¿cierto? Sí, la comparten. Digamos, Irene Vallejo ya exploró eso en su libro y yo la cito en este libro. Yo siento que el lugar de las mujeres en la casa ha tenido una cercanía muy grande con lo textil. En un principio, en últimas, porque nos obligaron a eso, ¿sí? La educación de las mujeres pasaba porque aprendiéramos a bordar, porque bordar era embellecer la casa y nuestro lugar era embellecer. ¿Sí? Era la única posibilidad que teníamos, era de ser bellas y embellecer la vida de los hombres. Pero luego, como las mujeres pues hemos tenido independencia desde siempre, así no hayamos podido ser independientes, esa arma con la que se nos pensaba adoctrinar, pues también puede ser una arma para expresarnos. Y las mujeres las usamos toda la vida, el textil, para expresar amor, para expresar vínculos, pero también para poder narrar tragedias y poder donar y poder armar. Por ejemplo, las sufragistas, cuando fueron encarceladas, ellas ¿qué hicieron? Bordaron unas banderas con sus nombres como para decir aquí estamos, ¿no? Y para que las pudiéramos recordar. Entonces yo creo que a pesar de que fue una herramienta con la que se nos quiso adoctrinar, ha sido parte de una vida de las mujeres y una vida que no se ha contado lo suficiente. Por ejemplo, yo hablo de eso en geografía doméstica cuando yo pregunté en una clase de estudiantes cuánta gente tenía en su casa historias de mujeres que tejieran, bordaban o cosieran. La mayoría dijo que no, y después de unas cuantas averiguaciones se dieron cuenta que la mamá, la abuela, la tía, la prima habían levantado la casa a punta de costuras. Ajá. Entonces, economías invisibles, economías del cuidado, que están tejidas, y yo creo que en geografía doméstica lo hablo explícitamente, pero en De Viento y de Sal lo abordo como una cosa integral de la vida de las mujeres o de la vida íntima de las mujeres. Y está atravesada entonces por estos lugares textiles que nos habitan, ¿no? Y que habitamos. Claro, Margarita, y me parece también muy bonito y muy curioso que los libros tuyos se sienten como un textil muy bien fabricado, ¿no? Como capitas sobre capitas. Pero lo que te quería preguntar era esta idea un poco de la aguja subversiva, porque algo que tú comentas ahí en el libro, incluso en una época como que se enviaron bajo sospechas los clubes donde las mujeres tejían, ¿cierto? O sea, yo creo que cualquier lugar de conversación de las mujeres resultaba peligroso para quien quería controlarlas, ¿no? Entonces pensemos cuando una mujer está no contenta con su vida, pues ¿qué hace? Habla con la amiga y la amiga la aconseja, ¿no? Entonces este lugar como de intercambio era un lugar peligroso para quienes querían controlarnos. Claro. Y un lugar de costura era un lugar de intercambio. De hecho, muchas mujeres en Estados Unidos, en los costureros, enseñaban a leer y a escribir a mujeres a partir de clubes de lectura. Entonces se reunían y quienes no sabían leer, les leían en voz alta. Y ahí se armaba pues la cuna del pensamiento. Entonces, toda actividad que implique pensar es peligrosa. Y creo que creo que lo hemos hecho, hemos revisado ese lugar doméstico como un lugar de sumisión. Hablando del lugar doméstico, Margarita, de la casa que nos acoge, hay muchas reflexiones en el libro sobre la casa, ¿no? Como el espacio habitable, el espacio que configuramos. Y es muy curioso también que tanto las narrativas de la literatura como académicas tal vez se han centrado en lo que sucede en el mundo de afuera todo el tiempo. Pero lo que sucede al interior, la casa, quizás como que nunca estuvo vista y en un primer plano hasta ese momento de la pandemia, que todos estuvimos encerrados, mirándonos las caras.
Y entonces ahí, en esa coyuntura, empezó a haber una reflexión distinta sobre la casa, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Ursula K. Le Guin tiene un ensayo muy lindo sobre la historia del narrar y el tejer o el tejer una cesta. Y esta es una interpretación que yo hago de lo que dice Le Guin, pero básicamente ella decía pues que las mujeres somos las narradoras porque probablemente no fuimos nómadas como pensábamos, porque había agricultura, porque habría tejido. Pero como estábamos confinadas a unas labores que no nos sacaban del entorno en el que estábamos, y en cambio los hombres iban a cazar, traían historias que eran diferentes a las historias nuestras. Entonces, nosotras cansadas como de recoger la cosecha, de cuidar muchachitos, pues le dábamos a estos hombres la palabra. Y entonces pensábamos que en la aventura estaba la literatura. Y le concedimos al espacio de afuera más relevancia que al espacio de adentro. Pero a mí me gusta el espacio de adentro. O sea, entonces yo creo que lo que hago yo es una tradición de mujeres que han narrado el espacio de adentro porque era el que vivían. Virginia Woolf, Jane Austen, estaban confinadas a la casa y entonces narraron las casas. Y como yo crecí con esa literatura de las mujeres, pues también un poco, a pesar de que me resistía a reconocerme como una mujer de la casa, pues me fui entregando a la idea del placer, porque también es placentero ser una mujer de la casa y hablar de la casa. Bueno, Margarita, me gustaría que conversáramos un poco también sobre el amor, ¿no? La noción del amor, porque todo este trabajo tan invisible, a veces el trabajo del cuidado, de sostener las cosas, no es como tan agradecido, pero bueno, creemos a veces que amar es fácil y no necesariamente es así, ¿cierto? Amar es trabajo. Ajá. Amar es trabajo. Creo que la idea de la maternidad y el amor, esa propaganda de la mamá con el bebé de Johnson & Johnson, peinada, preciosa, divina, descansada, maquillada, feliz, amamantando un bebé, es totalmente falso porque la realidad es que una mamá recién parida está cansada, con ojeras, agotada, mamada y a veces da teta porque le toca. Es la realidad. Pero nos han vendido la idea del amor romántico, ¿no? De que amar es pasión, de que amar es fácil, de que tu pareja y tú se llevan por arte de magia y somos felices para siempre. Sí. Pero en realidad el amor es un trabajo cotidiano que requiere de costuras todo el tiempo y de sesiones y de ceder y de tener paciencia. Y yo creo que en últimas, pues qué pena que lo lleve de nuevo a la literatura o a las novelas, pero en De Viento y de Sal, digamos, estamos narrando la historia de unas mujeres que son familia, pero que se aman, pero que se hacen daño. Y el amor de la familiar a veces es un espacio en el que el daño sale con quienes más amamos, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que esta idea de la comedia romántica o el amor romántico ha perjudicado un montón la idea del amor porque nos hacen creer que es una cuestión que viene naturalmente. Pero ni la maternidad ni amar es natural. Pues creo yo. Claro, todos son construcciones, ¿cierto? Margarita, estoy pensando un poco en este libro y los nombres de los capítulos, ¿no? Porque es muy curioso. Por ejemplo, está la hamaca, la mesita de noche, puertas y ventanas. Y algo que te quería preguntar, la máquina de coser también está dándole nombre a otro capítulo, es Margarita. ¿En qué medidas crees tú que las cosas guardan una memoria nuestra, una memoria de lo que somos? Y te lo pregunto también porque hay un pasaje muy emotivo en el libro en el que tu padre, ya fallecido, bueno, tú entras un día al closet y encuentras una caja llena de cordones, cordones de todos los tamaños. Y entonces comentas ahí que ese detalle te sigue hablando de él. Pero pues me gustaría que nos contaras tú un poco sobre esa memoria de las cosas. Yo creo que las cosas no guardan memoria de uno, uno guarda memoria de la gente a través de las cosas, ¿no? Entonces, así como en el cuadro de Magritte esto es una pipa, esto es una máquina de coser, es la máquina de coser de mi abuela, o la de mi hermano, o la de mi tía, o sea, estos son los cordones de mi padre, ¿no? Entonces, creo que los objetos, esos capítulos tienen nombres porque en la geografía uno se ubica a través de mojones, ¿no? Entonces decís, nos vemos en la Jiménez, al lado de la Lerner, más abajito hay una tienda de empanadas, y esos mojones urbanos son los que uno usa para poder referenciar un mapa, ¿sí?
En la casa, los mojones de la casa son esos objetos que tenés, la nevera, la estufa, pero también los que tenés porque querés, ¿sí? O sea, uno tiene una cama porque la cama donde dormís, pero puede que tengas un objeto que sea el objeto que guardas porque te recuerda a alguien que uno quiere. Y toda la vida estamos construyendo como una geografía doméstica a partir de mojones, de objetos que son memorias, memorias de otras personas, ¿sí? Y guardamos y decoramos y ponemos altarcitos que nos acompañan, ¿no? Pues creo que en últimas eso es un poco el espacio doméstico en el que tratamos de configurarlo a partir de una historia que puede narrarse fácilmente a través de la casa. Y yo creo que hay gente que le gusta la casa, hay gente que simplemente no le interesa la casa, pero a mí me parece que si yo pudiera abrirle el cajón a todo el mundo y ver qué es lo que tiene en un cajón, yo lo haría, porque creo que eso revela un montón, una intimidad de la persona. Y ahí hay historias. Bueno, Margarita, yo quisiera que conversáramos ahora sobre esa novela tan bonita que está ahí, de Viento y de Sal. Nos contaras un poco los antecedentes, la construcción misma de la novela. Y algo que me pareció muy llamativo es la portada, ¿no? O sea, ven como dos abuelas con un tejido ahí, como si fueran dos abuelas tejedoras, tal vez. Son dos, es la abuela y la hermana de la abuela de una amiga que es artista textil. Y cuando estaba yo pensando cómo tenía que ser esa portada, me acordé de Ana Milena Gómez, de su obra. Es una obra en la que ella todo el tiempo está recurriendo como a su linaje materno, en el que el textil está muy, muy presente. Y pues pensé en esa obra puntualmente. Entonces, De Viento y de Sal, digamos, surge a partir de la historia de una ausencia, de una ausencia de una hija, que es a su vez una madre, y todo el entramado que esa ausencia generaba en las vidas de quienes la rodeaban. Entonces había una madre, una abuela, una hija, unas hermanas, unas empleadas domésticas, porque en este contexto en el que vivimos, la empleada doméstica es una figura muy importante, por mucho que queramos invisibilizarla. Y también surge, hay que decirlo, como una especie de culpa, porque pues yo soy culposa, que yo sentía que en geografía doméstica había como una exaltación de las mujeres y su relación entre mujeres. Y yo siento que no hay tal cosa como una sororidad, como queremos venderla. Las relaciones son muy difíciles de construir. Entre mujeres trabajar no es más fácil. Y yo siento que necesitaba también hablar de esa dificultad porque hay un discurso que se reproduce fácilmente y es que las mujeres somos mejores personas y no es cierto. Somos personas complejas como también no son los hombres o las personas que se reconocen como cualquier cosa que se quieran reconocer. Y yo quería explorar justamente esa complejidad de Viento y de Sal. Entonces también surge como de una idea de, vamos a desromantizar la idea de la relación entre mujeres. Vamos a examinarla, ¿no? Como lo que es, como la relación entre una mujer que trabaja en la casa para otra mujer que es su patrona. Y como, a pesar de que dice que es como de la familia, en últimas todo el tiempo la violenta, ¿no? Como la relación entre una madre y una hija que se supone que es la relación perfecta, mariana por excelencia, pero que está llena como de complejidades y donde hay amor, digamos, pero también donde hay dolor. Entonces, De Viento y de Sal, pues viene de ahí, ¿no? Viene de este telar, como dices tú, las relaciones. Claro, y no, estaba pensando ahora que estabas comentando eso, estaba pensando que las relaciones entre estas mujeres de la novela son bastante conflictivas, ¿no? Es decir, las hermanas como que les toca lidiar con las consecuencias de lo que hicieron las mujeres que estaban antes de ellas. Y no sé si eso fue algo que quisiste contar, tal vez como nosotros cargamos un poco con el peso de lo que hicieron antes no, nuestras madres, abuelas. Bueno, ahí en el caso de la novela, se siente un poco con este personaje de Paulina. Aurora de pronto quería mantener todo un poco equilibrado, pero finalmente pues no se pudo. Sí, eso. Sí, yo creo que el conflicto es una cuestión pues, inherente de la relación. La cuestión es cómo lo resuelves, ¿no? Cómo se resuelve ese conflicto, qué tanto tengo yo como ser humano una responsabilidad de pensar en mi parte. Creo que estamos siempre abocados a culpar, ¿sí? Y muy pocas veces asumimos la responsabilidad de lo que nos corresponde.
Y entonces esta novela un poco está explorando eso, ¿no? Y también está escrita a destiempos, es decir, hay una cronología, porque me parecía como también interesante explorar las huellas del tiempo, ¿no? Se llama De viento y de sal porque la corrosión que se da en el tiempo con el viento y la sal no la ves ni hoy ni mañana, la ves en unos años. Y entonces quería también como explorar esas relaciones íntimas, cómo van dejando huella y esas huellas se convierten en cicatrices que vas cargando, porque son cosas que no resuelves. Pero en últimas no lo veo como un conflicto, como algo negativo, sino algo como inherente del ser humano, ¿sí? Ajá. Y la maternidad, Margarita, porque está como atada a lo que estabas comentando, ¿no? Lo del suicidio, pues hay un personaje ahí que se termina suicidando y que termina marcando el destino de todos. Y eso es algo que te quiero preguntar, la construcción de la maternidad, porque siempre se cree un poco que, pues, que la maternidad es como algo paradisíaco, ¿no? Así como lo pintan en las propagandas, en los comerciales, las películas en Occidente. Pero en realidad está como enfrentada a muchos retos, pensaría uno, el hecho de ser madre. Y este personaje finalmente le toca despedirse de su hija, que es una niña, y se va caminando, lentamente se va caminando hasta que la ve sonreír por última vez. Pero es nada, o sea, pienso que no es nada fácil contar eso y contar la maternidad así como la contaste. Yo creo que es una responsabilidad y también creo que en últimas, pues que es una posibilidad que hemos tenido las mujeres a partir de que hayan otras mujeres que hayan expresado una posición ambivalente con la maternidad, que haya mujeres valientes que hubieran dicho la maternidad es difícil, porque no es fácil porque el mundo está esperando una mamá perfecta, ¿sí? El mundo no espera una mamá que se queje de su trabajo. Ahora, pienso que ha pasado una cosa que también es muy triste y es que creo que las corrientes feministas que han hablado un poco de la maternidad como una responsabilidad, como una carga, en últimas también ha pasado algo y es como que le hemos quitado el goce a la maternidad, ¿no? Y me parece que esta literatura nueva de las mujeres nos permite pensar ese lugar con la ambivalencia que merece, ¿sí? Y no solamente volcado para un lado, que es el lado del miedo a decir estoy pasándola un rato muy duro, porque amamantar es duro, ¿sí? Pero como ha habido otras mujeres que han tenido la valentía de expresarlo, entonces pues creo que habrá más voces que puedan contar las maneras como lo vivimos. Margarita, otra cosa que yo te quería preguntar es que una de las protagonistas del libro se ve como muy presionada por la sociedad, ¿no? Por el hecho de estar delgada, y entonces ella incurre en unas prácticas como de bulimia, ¿cierto? Creo que tú haces una reflexión ahí de fondo sobre la presión que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. Sí, Lucía es un personaje que sufre, yo creo que es una dismorfia, porque Lucía no es gorda. De hecho, alguien me decía, Lucía es obesa. Lucía no es obesa. Ajá. Lucía se siente obesa, porque su cuerpo de pronto no es el cuerpo homogéneo que te quiere vender la sociedad del espectáculo y uno se siente culpable. Y yo creo que todas las mujeres hemos pasado por un momento en que miramos fotos y decíamos, yo nunca estuve gorda, o yo no estuve gorda, pero nos sentíamos gordas. Sí. Y la gordura es un tema que el feminismo, digamos, aborda y debemos abordar, porque así como hay discriminación, creo yo, pues por etnia, raza, tamaño, también lo hay por la gordura. Y esa presión que implica para las mujeres pensar que no somos aptas porque tenemos 1 kilo de más, pues tenemos que, como sociedad, no como mujeres, revisarlo. Bueno, Margarita, voy a leer una parte breve aquí de la novela que refleja un poco el hartazgo, ¿no? Dice, estoy harta de la mirada lasciva con la que algunos hombres observan a nuestras hijas, harta de las miradas que las deshumanizan y las convierten en mercancías, harta del miedo que nos atenaza ante la posibilidad de que las violen, harta de que la violación de las mujeres siga siendo un espectáculo de consumo para los medios y para la industria del entretenimiento, harta de nuestra cultura que las culpabiliza y las silencia, harta de vivir en constante alerta, harta de cargar la rabia y el dolor de mis antepasadas en el pecho, harta de sentir que las violencias que atravesaron sus cuerpos atraviesan también el mío, harta de temer que las violencias que atraviesan mi cuerpo atravesarían también el cuerpo de mis hijas.
Bueno, Margarita, gracias por estar aquí en este espacio. Pensaba en los lectores, lectores y lectoras que caminan por ahí, por la calle, y también pensaba en los autores como tú, autores y autoras que tienen este espacio para que muestren su obra. No, a ustedes, un honor estar aquí, muchas gracias. Y también le damos las gracias a la CERLALC. Sí, el Centro Regional para el Fomento Libre de América Latina y del Caribe, CERLALC, donde estamos hoy. Que adelanta una labor muy importante para el fomento de la lectura. Yo te voy a invitar, Margarita, que leas un fragmento de tu obra, el que quieras, de cualquiera de los dos libros. Entonces, si te parece, vamos. Bueno, gracias. Estoy harta, el calor es insoportable, el tráfico estaba pesado y llego a casa exhausta. Me pregunto si las emociones se gestan en el sistema digestivo y luego son interpretadas por el cerebro. Me pregunto si la función de mi cerebro no es otra que traducir lo que se cuece en el duodeno y convertirlo en palabras para que yo, que he olvidado la lengua, mi cuerpo, pueda entender lo que siento. Me quito la ropa y me tiro desnuda a la piscina. Mi cuerpo flota sobre una cama de agua helada. Mi rostro, los dedos de los pies y mis pezones erectos emergen a la superficie como bocas de peces hambrientos. Quiero salir de mi cabeza. El agua fría me calma. Los calores del aire y la menopausia. Estoy harta de estar harta.